Foro de la Inversión. Esto es Radio Intereconomía, abrimos nuestro Foro de la Inversión. Hoy nos acompaña Patricia Arriaga. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Ay, buenos días, vaya. Oye, hoy hacía mucho que no te veía. Es que me brillan los ojos, que ganas tenía, de verdad. Sí, Yo también estoy me hace mucha impresionada. ilusión. Sí, qué bonito, sí. de verdad. Sí, es bonito, es amplio. No, es de lujo, Sí, de lujo. O sea, sí, que voy a venir sí. más, o sea, Sí. que vas a tener más días. Bueno, además, es que tenía muchas ganas de verte, porque además congeniamos, compartimos pasiones, compartimos también alguna cosilla y bueno, la verdad es que tenía muchas ganas de verte y tener aquí a Pictet en el Foro de la Inversión. Oye, vosotros sois especialistas en inversiones temáticas, que ahora parece desde hace 2-3 años que es lo único o es lo más, pero vosotros, ¿cuánto tiempo lleváis con inversiones temáticas? Yo creo que el primer fondo que lanzamos fue en el año 1995. Fíjate. Fondo de biotecnología, ¿no? Y bueno, pues hombre, sí, realmente podemos seguir diciendo que somos pioneros dentro de esta franquicia. ¿Ahora cuántos fondos temáticos tenéis en el portfolio? En el portfolio tenemos unas 12 estrategias temáticas, puramente temáticas. 12 estrategias. Y entre las estrategias temáticas, hoy vamos a poner el foco en una que tiene mucho que ver con esta cultura que nos ha despertado, no sé si el COVID, yo creo que venía ya de antes del COVID, el tener una buena alimentación, el ser sostenibles con el medio ambiente, con nosotros mismos, con nuestro entorno. Cuéntame por qué esta temática. Bueno, la verdad es que hace años, ¿no?, la industria alimenticia se concentraba en la producción de alimentos, ¿no? Producir mucho y distribuirlo para llegar a toda la demanda que se producía de alimentos. Ya a finales del 2016 nosotros ya detectamos un cambio, ¿no?, que se pasaba de la producción masiva a la producción de calidad. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la producción alimentaria es demandante de recursos críticos, ¿no?, como es el agua, emite CO2, se desperdician alimentos y además en esa producción masiva de cantidad nos dimos cuenta que el sistema de distribución no era correcto porque producía malnutrición y producía obesidad. Y la malnutrición crea enfermedades, ¿no? Tiene un contacto, esta temática tiene mucho contacto con la salud. Y la malnutrición, ¿no?, que gasta, pues según los datos que nosotros tenemos, un 20% de los gastos médicos, ¿no?, se gastan en enfermedades derivadas de la obesidad, ¿no?, especialmente en Estados Unidos, ¿no?, pero en muchos países emergentes, ¿no?, donde las clases medias están accediendo, ¿no?, porque, bueno, están consiguiendo estándares de riqueza mayores, pues efectivamente se están produciendo pautas de consumo que no son correctas, ¿no? Está habiendo diabetes, vidas más sedentarias, un exceso de comida de determinadas, ¿no?, proteínas que no son tan saludables como otras. Total, que nos dimos cuenta que había que dar una vuelta a esta idea, ¿no?, que en principio fue agricultura, ¿no?, y luego pues de esa producción, ¿no?, que se concentraba en la producción agrícola, pues hemos ido derivando hacia producir con calidad sin hacer daño a los recursos agrícolas que se dedican para ese consumo en una población creciente. Claro, ahí combinas los dos grandes desafíos a los que nos estamos enfrentando. Uno es el tema de la salud, ¿no? Y el cuidarnos, el bienestar. Sí. Y otro es el tema del cambio climático, que es el gran desafío que tenemos desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Exacto, ¿Cómo sí. lo combináis en la gestión y combinando sectores? Porque entiendo que esto tendrá muchas subtemáticas. Estoy pensando que esto puede tocar a empresas que traten el agua, los residuos, el plástico, pero empresas también ligadas mucho a la alimentación. Sí. Tiene que ser un abanico muy amplio. Es un abanico muy amplio. Además, otro catalizador de nuestro cambio hacia el foco del fondo fue la regulación. Cada vez hay más regulación en Europa, en Estados Unidos, que están regulando qué se consume y cómo se consume. Nosotros, ¿cómo interpretamos ese cambio, ese punto de inflexión? Pues mira, por un lado, la eficiencia de los recursos agrícolas. Esa es la primera parte. La tierra dedicada a alimentación es un 10%. Y además consume esos recursos agua críticos, que un 70% del agua. Entonces, la primera parte es lograr eficiencia
en la gestión de producción agrícola. Eso es lo primero. Entonces, pues ahí pues estamos utilizando tecnología, ¿no? Se están aplicando tecnologías para pues sensores, GPS que peinan el terreno agrícola, y utilizan esos recursos de forma más eficiente. Por ejemplo, si va a llover al día siguiente, las máquinas que plantan las semillas o riegan ya saben que no tienen que regar y por lo tanto se ahorra un porcentaje importantísimo de agua, ¿no? Pues la reducción de pesticidas, ¿no? Que eso realmente ha sido un abuso brutal durante estos últimos años, pues toda la eficiencia, la salud alimentaria de los animales y la salud de lo que plantamos y la eficiencia energética en el terreno agrícola. Eso es el primer eje, ¿no? El segundo eje se enfoca sobre todo a un tema que tiene un gran impacto medioambiental, que es el desperdicio de alimentos. Un 20% de los alimentos se desperdician. ¿Por qué? Pues porque al distribuidor de esos alimentos pues le gustan los tomates redondos, brillantes, que los colocan en la caja y llaman la atención. Pero un tomate que tiene una tacha, pues está igual de rico, pero se desperdicia y se tira. Entonces, gran parte de ese desperdicio se produce en el transporte y en el almacenamiento, sobre todo, ¿no? Entonces estamos también investigando esas nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, hacer unos transportes, unos camiones que aíslen mejor los alimentos. Estamos trabajando en empresas que tienen etiquetados con sensores, especialmente productos lácteos, donde realmente el pH de la leche puede deteriorarse por un exceso de calor que a veces no es previsible, entonces cambian de color, entonces evitan y avisas al receptor que es una pieza y entonces la podemos reciclar a tiempo. En fin, el transporte y luego almacenamiento, digamos, mucho más sostenible, basado en fibra de madera, ¿no? Ahí tenemos una empresa que se llama Combi-Block, que hace fibra de madera, ¿no? Aísla por dentro el contenido y consigue mantener sin aditivos la salud de lo que almacena durante más tiempo, con lo cual es importante porque grandes de los desperdicios se hacen también en los supermercados. Cuando está pasado de fecha no lo puedes poner ahí porque la gente no te lo compra, ¿no? Entonces ahí hay una revolución, ¿no? En el desperdicio y cómo se está utilizando. ONGs que ya están conectando con los centros de producción, ¿no? Donde utilizan, por ejemplo, en Brasil hay una empresa que coge los residuos de los plátanos que no sirven y hace escaleras basadas en la pulpa de plátano reciclado. Bueno, es impresionante, claro, es impresionante. Que es una revolución impulsada por los gobiernos, pero es una revolución también que va acompañada por la acción de las empresas y una revolución de nosotros como consumidores. Absoluto. Porque ya nos hemos dado cuenta que, oye, los tomates esos que no son tan redonditos y no son tan brillantes, también se pueden comer y es una irresponsabilidad el tirarlos a la basura y que se desperdicien. Claro, es la concienciación personal y también el impacto medioambiental, porque esos residuos en el suelo producen un 10% de las emisiones de CO2. O sea que es todo, es una, digamos, una conjunción de impacto social, impacto medioambiental, tecnología y punto de inflexión. Y por último, ¿no? Yo estaba leyendo en la prensa y decía, eres lo que comes, ¿no? Decía la frase. Sí, entonces ahí sí que nos enfocamos a, digamos, una alimentación más saludable. Y una alimentación más saludable no ya porque lo digamos nosotros, sino porque la revolución está incidiendo muchísimo en todo el mundo, además, es todo lo que son azúcares y grasas saturadas en los componentes, ¿no? Yo cada vez miro más las etiquetas, ¿no? Cuando veo 3Es, pues ya empiezo a pensar, ¿no? Y pues ahí estamos trabajando con empresas de probióticos que además están en Europa, ¿no? Entonces añaden sabores con probióticos, enzimas naturales, ¿no? Que salen de la naturaleza y prolongan, digamos, que no pierdes el azúcar, porque el azúcar es muy importante en el sabor. No pierdes el sabor y son muchísimo más saludables, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso de cambio que es un reto para mí importantísimo porque toca muchísimos ejes que son realmente básicos para la supervivencia. Esa conciencia social, medioambiental, por parte de nosotros como individuos, pero como parte de sociedad, de empresa y también de reguladores, ¿cómo se traslada luego al mundo de la inversión? ¿Cómo vosotros lo ancláis en un vehículo de ahorro? Bueno, nosotros tenemos Peak Tech Nutrition, ¿vale? Que efectivamente en esos 3 ejes, ¿no? Hacemos eficiencia agrícola, seguridad y logística en el transporte. La seguridad alimentaria se ha puesto de relieve, ¿no? Ahora con el COVID, porque
digamos, esa ruptura de suministros, ¿no? Pues nos ha llegado comida. Entonces, hay que verlo. En Londres, fíjate cómo está, la gasolina, son cosas indirectas. La seguridad alimentaria también es muy importante. Y por último, bueno, pues todo lo que tiene que ver con esa creación de alimentación saludable, ¿no? Que ahí estamos trabajando pues con empresas como Nestlé, por ejemplo, o empresas como Christian Hansen, ¿no? Que son los productores de probióticos y enzimas que añaden sabor, perduran la viabilidad del alimento, se desperdicia menos y es mucho más saludable para ti. Y yo creo que lo importante aquí ya no es solo lo que tenemos, sino lo que excluimos, ¿no? Pues, por ejemplo, excluimos materias primas, fabricantes de fertilizantes y pesticidas, bebidas carbonatadas, por ejemplo, todo lo que son snacks, todo lo que son comidas basura, ¿no? Pues todo eso está excluido del fondo y esa es una política muy interesante porque el fondo entonces sí que tiene un footprint, una huella, ¿no? Una huella mucho más medioambiental y muy enfocada en cómo lo definimos. Claro, yo toda esta idea y esta propuesta te la compro, pero esto es rentable porque yo como inversor, además de buscar, bueno, busco primero rentabilidad, luego además tener un retorno medioambiental, un retorno social Claro. Y un compromiso. Claro. Pero ¿esto es rentable? Bueno, aquí estamos teniendo una exposición mucho más defensiva, que por ejemplo un fondo de robótica, por ejemplo, eso es inteligencia artificial, son niveles de crecimiento, es una curva creciente. Aquí hay un punto de inflexión en la demanda porque esto va a traer flujos de ahora en adelante. Y por lo tanto estamos hablando de un enfoque más defensivo dentro de un crecimiento secular y de una transformación fundamental de la inversión hacia la inversión sostenible y hacia el bien social que supone la malnutrición y la obesidad en el mundo. Y a pesar de eso, te digo la cifra que la voy a leer, esto es desde el lanzamiento en mayo de 2009, en la clase institucional en euros, y a 5 de octubre, la rentabilidad anualizada es del 9,8%, no está mal. No. Y en el año lleva un 13,57%. Fíjate. O sea, que bueno, yo creo que aquí, hombre... Yo firmaba para los próximos 10 años ese 9%. Hombre, yo de cara, pero efectivamente hay que apostar secularmente por este tipo de transiciones. Hay una transformación muy importante y eso hay que tenerlo en la cabeza a la hora de recomendar inversiones y creemos que el impacto social, comes lo que eres y el medio ambiente, yo creo que va a traer muchos flujos y va a favorecer a estas empresas. Recuérdame el nombre de la estrategia. Pictet Nutrition. Muy fácil. Venga. Patricia Arriaga, un placer. Gracias, enhorabuena y a seguir trabajando. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Adiós.